De Roberto Vitale, el doctor Roberto Vitale, o de Camino al Ser. Ahora ya estamos con nuestra nueva invitada, con Ana Pérez, que nos va a hablar de un tema muy interesante, pero ella también eligió su actitud para el día de hoy. Y en el caso de Ana, es tomar una actitud inofensiva, dice. Tomar una actitud inofensiva requiere una apertura a los niveles superiores de nuestra conciencia. Ser inofensivo es una de las actitudes más necesarias en el planeta Tierra hoy en día. Cuando reconocemos el poder creativo que tienen nuestros pensamientos y palabras, comenzamos a abstenernos de acciones y palabras que puedan causar daño a los demás. La vida fluye sin obstáculo y nuestro ser se armoniza con actos amorosos de los cuales la palabra y los gestos jamás son usados para lastimar o generar acciones desatentas. Sugerencias prácticas para una actitud inofensiva: escoge un día a la semana para prestar total atención a tus palabras. Trata de hablar solo lo que sea necesario. Sonríe más. Relaja los músculos del rostro intencionalmente. Empeñate en cultivar pensamientos positivos y constructivos. De este modo no causarás daños ni a ti mismo ni a nadie. Acuérdate por lo menos una vez al día de agradecer a todos los seres de la naturaleza que participan directa o indirectamente de tu vida, dándote apoyo y nutrición. Qué lindo, Ana, qué lindo. Yo creo que esto vos lo haces bastante seguido, que vos sos muy cuidadosa de todas esas... Qué importante, ¿no? Ser compasivo, o sea, darse cuenta que el que está enfrente va a recibir lo que uno dice a lo mejor de una manera que no es la que uno pensó, o sea, ser cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Porque cada uno recibe algo desde su propia historia, entonces eso que para nosotros es inofensivo puede ser una gran ofensa, puede hacer mucho daño, ¿no? Tal cual. Así que... Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Hoy hablábamos de conejillos de India o de ratón de laboratorio con Roberto, y vos fuiste nuestra primera invitada. Recuerdo que estaba bastante asustada, sí. Estábamos todos, porque era el primer programa, en realidad era un programa piloto que después, bueno, quedó, fue tan lindo que quedó, lo pudimos no compartir a través del programa, pero compartió a través de Facebook. Sí. Fue muy lindo, yo estaba más asustada realmente que hoy estoy un poquito más tranquila. Pero sí, me acuerdo que charlamos mucho de cómo había sido mis inicios, cuál había sido mi búsqueda, digamos. Sí, así fue esa vez, sí, realmente. Y en toda esa búsqueda te encontraste con la decodificación biológica. Sí. Bueno, hoy, como decía el doctor, que realmente decía muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Es el camino del ser, ¿no? Que va buscando lo que realmente necesita, lo que vino a ser, ¿no? Me encantó esto que él explicaba del síntoma, ¿no? Lo que es un síntoma, que justamente la palabra no caemos en cuenta que decir síntoma significa síntoma de conciencia, claro. ¿no? Que en realidad cuando uno empieza a darse cuenta o puede tomar conciencia de qué es lo que está haciendo que su vida no sea plena, lo puede cambiar, ¿eh? No, a veces no es sencillo, hay que buscar técnicas, digamos, hay que empezar a buscar en lugares donde antes no habíamos buscado, que hoy en día hay técnicas para trabajar directamente sobre el inconsciente, y eso realmente es muy importante en el sentido de que se tenía como un gran temor en todo lo que era la hipnosis, por lo que es la hipnosis que se usa como espectáculo, entonces la gente teme perder el control y que le hagan hacer ridículo, cosas así. Pero bueno, el acceso al inconsciente con técnicas de PNL o con técnicas modernas no se parecen nada a lo que es la hipnosis nos vendieron. Claro, la espectacular, digamos. Que bueno, es un teatro y está bien, o sea, pero no tiene nada que ver con la hipnosis clínica o lo que es la hipnosis ericksoniana, que es lo que trabajamos hoy en día para llegar al fondo de donde están esos programas que hacen que nuestra vida no sea plena, digamos. A eso es lo que nosotros llamamos desde la decodificación biológica síntomas, las cosas que hacen que nuestra vida no sea plena. A veces pueden ser cosas físicas y a veces son cosas emocionales, cosas que traemos grabadas a nivel del inconsciente y que de los cuales obviamente no tenemos ningún registro
y que hace que sigamos repitiendo cosas que nos hacen daño, que nos dañan. Bueno, el inconsciente en sí mismo lo que hace es el trabajo de mantenernos vivos. Para el inconsciente lo único que importa es la supervivencia. Entonces, si la supervivencia significa hacer cosas que por ahí no son placenteras, para el inconsciente, que tiene otra lógica diferente a la lógica del consciente, bueno, vamos a seguir repitiendo esos programas que son nuestros o programas que traemos, esto es interesante considerarlo, que traemos como miembros de un clan, o sea, el aspecto transgeneracional, o sea, que nosotros por solidaridad o por fidelidad al clan, muchas veces elegimos carreras o representamos papeles que fueron cosas que quedaron pendientes en determinados ancestros. Nosotros no somos conscientes de eso, pero bueno, si en la familia, si en 3 generaciones atrás, por ahí, murió un ancestro nuestro de un problema cardíaco, a lo mejor nosotros, para tratar de resolver esa tragedia que fue para la familia, tomamos la decisión de ser médicos, cirujanos cardíacos o médicos del corazón, sencillamente para darle al clan la seguridad de que esa tragedia no se va a repetir. Eso obviamente desde el inconsciente, o sea, no es algo que nosotros lo pensamos, sino que venimos con esta necesidad de seguir determinada carrera por esta fidelidad al clan que tenemos, ¿no? ¿Te parece, Ana, que vayamos poniendo las imágenes que nos mandaste y vos vas explicando qué significan? Dale. ¿Se las pedimos al director entonces? Ahí que estamos bien, acá estamos, a veces la pelea que significa el corazón y el conflicto emocional, si esto origina las enfermedades. Bueno, hablábamos recién un poquito del tema de los síntomas, ¿no? Que los síntomas pueden ser enfermedades o no. Los síntomas son una oportunidad. Nosotros no nos damos cuenta de la oportunidad que significa este síntoma, como un poco decía el doctor, ¿no? Decía, si uno saca el síntoma, sigue alargando el sufrimiento. Entonces, por un momento va a sacar el dolor, va a generar un bienestar, entre comillas, pero va alargando la posibilidad de buscar una solución concreta. Lo decía muy bien el doctor, ¿no? El síntoma, nosotros tenemos que agradecerle porque nos está dando una indicación de por dónde viene el problema. O sea, cuando nosotros hablamos de decodificar, queremos decir que si la persona tiene un determinado problema físico, supongamos que la persona tiene una cistitis, por decir un ejemplo, ¿no? Ese síntoma me va a estar hablando de una situación de, como vieron los perritos, los gatitos que van haciendo pis en los rincones. Sí. Bueno, que la persona tiene como una necesidad de marcar el territorio. Esto es la decodificación. Tengo tal síntoma, existe la posibilidad de que este síntoma esté relacionado con esta situación emocional, ¿no? Acá está el tema de la enfermedad y la emoción. Entonces, si lo que vamos a buscar, si la persona tiene este síntoma, vamos a buscar si está viviendo situaciones donde no se siente bien en el lugar donde está, en el trabajo, en la casa, lo que sea, y buscar en qué momento se programó esto, porque a lo mejor la persona ahora tiene cistitis, pero ya tuvo cistitis antes, hace 4 años, hace 6 años, entonces vamos a ir buscando emociones asociadas a este hecho de marcar territorio, situaciones en las cuales la persona no estuvo cómoda en el lugar que estaba o necesitaba mostrar que ese lugar era suyo, por dar un ejemplo cualquiera. O sea, hay un síntoma y hay libros, de hecho, hay libros importantes donde dicen tal síntoma se relaciona, siempre estamos hablando ahora en general de síntomas físicos, ¿no? Hablamos de medicina, ¿sí? O sea, la persona tiene, no sé, un tumor en un pecho, tiene que ver con la protección del bebé o tiene que ver con la relación con la pareja, dependiendo si la persona es diestra o es zurda. O sea, para cada síntoma hay no una decodificación, sino varias que se han encontrado con personas, o sea, situaciones emocionales que llevaron ese síntoma. Y es como bucear en un terreno inmenso, ¿no? Cuando la persona viene y dice, tengo tal situación, bueno, uno empieza a buscar por ese lado.
y van apareciendo situaciones que tienen que ver con esto, no solo en este tiempo, sino en el transcurso de su vida, o, muy importante, mientras la persona estaba siendo gestada en la panza, ahí se grabaron los conflictos de la mamá, y sino también como esto que decía algo antes, que heredamos conflictos que no pudieron ser resueltos en nuestros ancestros. ¿Cuáles? Bueno, nosotros estamos ligados por nacimiento, por nombres, por fecha de concepción, por fecha de muerte, con determinados ancestros. Y entonces esa es una de las cosas que se busca, con qué personas de nuestros ancestros estamos ligados para ver la historia de esa persona, si es posible, y entonces entender qué nos está pasando a nosotros, que estamos en relación directa energéticamente con esa persona. O sea, como que hay tres cosas, tres aspectos que hay que ver. A ver, dice, a ver, ¿qué es lo que el cuerpo nos quiere decir? Esto tiene que ver con el tema de decodificar, ¿no? Esto que decía antes. Si aparece determinado síntoma, ¿qué significado tiene? Hay como, por ejemplo, si las personas tienen, hay como una interpretación arquetípica también. Si las personas tienen problemas en las manos, muchas veces esto está relacionado con problemas con el padre, o si tiene problemas en la cabeza, muchas veces tiene que ver también con el padre, con los pies tiene que ver con la madre. O sea, cada síntoma, cada cosa que nosotros observamos, tiene justamente una decodificación, ya sea por el lado biológico o por el lado arquetípico, en este caso de lo que significa cada parte del cuerpo. O sea, por ejemplo, que viene un paciente a Sí, hacer una decodificación sí. y te dice, mira, yo tengo un problema en esta mano. Sí. Y a partir de ahí empiezan a trabajar. Claro, claro, claro. Se ven, por ejemplo, ¿qué tipo de problema? ¿Es un problema de piel? Bueno, depende si es un problema de piel, puede tener que ver con una separación. Siempre tiene que ver con algo relacionado con otro ser. O sea, el doctor Hammer, que fue un alemán que murió el año pasado, o hace 2 años, fue el primero que incursionó desde la biología en buscar estos paralelismos entre lo que sería la enfermedad y el conflicto, ¿no? Y él veía esto, ¿no? Que, digamos, hay distintos tipos de conflictos. Él los separó en 4 etapas, dependiendo, es un poquito, digamos, biológico, dependiendo en qué etapa se formó en el feto ese órgano, los conflictos responden a cosas diferentes. Si son los órganos que se formaron en el bebé en el primer momento, en ese momento estamos hablando de conflictos de supervivencia. En un segundo momento, que sería el mesodermo antiguo, el endodermo sería el primero, ¿no? Sería los órganos que se forman del endodermo, del tejido endodérmico, están hablando de conflictos de supervivencia. Los órganos que corresponden a los tejidos del mesodermo antiguo tienen que ver con conflictos de protección, por ejemplo, las mamas, los pechos. Después, en una tercera etapa, estamos hablando de la comparación, o sea, cuando el ser empieza a compararse con otro, y ahí aparece como conflicto la desvalorización. Todas las cosas que tienen que ver con músculos, huesos, una persona se rompe un hueso, bueno, ahí hay un tema de desvalorización. Y después, en la cuarta etapa, que esto tiene que ver lo de la piel, tiene que ver con el, digamos, el contacto con el otro. Si hay un conflicto de piel, hay un problema de separación o de deseo de ser tocado, o al revés, un rechazo por haber sido tocado. O sea, hay como te diría, distintas formas de analizar según qué órgano es. A ver, qué imágenes. Esto de la panza, elegí esta imagen para reforzar esto que decía hoy de que es muy importante lo que grabamos a nivel, en el momento que estamos siendo gestados, de lo que vive la madre. O sea, los conflictos que vive la madre, tanto desde que empieza la gestación hasta aproximadamente los 2 años de edad, también el padre, pero más indirectamente, son grabados celularmente, digamos, en el bebé, como lo que nosotros vemos es como necesarios para la vida. O sea, si una madre
en un tercer mes de gestación, por ejemplo, se siente sola, abandonada, como que no puede contar con nadie, el bebé cuando sea adulto va a grabar esa emoción y cuando sea adulto va a buscar situaciones para repetir esto de sentirse solo y que no puede contar con nadie. Porque nosotros estamos creando nuestra realidad, estamos atrayendo hacia nosotros las situaciones, cosa que es bastante importante de considerar porque esto nos quita la posibilidad de sentirnos víctimas de las situaciones, ¿no? Como si nosotros somos protagonistas, exactamente, no víctimas. Estamos creando esa realidad. Entonces, justamente el periodo de la panza es un periodo muy importante de ser visto. También con unas técnicas tipo hipnosis se va a la panza a ver qué sintió la madre y qué grabó el bebé en ese periodo, para que el bebé devuelva a la madre esas emociones y ya no cargue con esa, digamos, con esa angustia, con ese miedo, con esa sensación de que no está siendo acompañado por otros, de que solo, digamos, esto que decía antes, de que solo puede contar consigo mismo. Esas cosas que, como nosotros somos en ese momento uno con la madre, o sea, no hay un psiquismo propio, sino que todo lo que la madre vive nosotros lo estamos viviendo, esto es grabado en el bebé y después es repetido, ¿no? O sea, es importantísimo. Teníamos un bebé por ahí también, ¿no? Una imagen creo de un que bebé. sí, creo que sí. Lo del bebé yo lo había puesto en el sentido de que también a veces... Y una llave, un bebé y una llave. Sí, el bebé yo lo había puesto en el sentido de que cuando el bebé nace, a veces la gente dice cuando los bebés nacen con una problemática de salud, ¿no? Que no solamente eso, por ejemplo un bebé que no duerme, que es un problema, ahí hay que ir directamente a ver el conflicto de la madre o de los padres, ¿no? Que yo he trabajado mucho con temas de bebés o de niños, de hecho, y realmente los resultados son muy importantes. O sea, un niño que tiene autismo, un niño que no puede dormir, y esas cosas, en realidad se trabaja con la madre. O si ya el niño tiene más de 7 años y el padre está dispuesto, se trabaja con el padre. Porque el niño es como si fuera un espejo que está mostrando cuál es el conflicto que hay en la casa. Y además no solamente de sus padres, sino también de todo lo que viene atrás de sus padres. Por supuesto, ¿no? Hay muchos casos de autismo sanado que tienen que ver con los secretos familiares, ¿no? Y ahí entramos en el árbol. Claro, ahí entramos en el árbol, que hay un dibujito de árbol también que yo había puesto, que es esto, ¿no? Ahí está el árbol, perfecto. ¿Cómo condiciona esto que yo decía antes, que estamos ligados energéticamente a algunos de nuestros ancestros, por nombre o por fechas de nacimiento, de concepción o de muerte, y como tales, supongamos yo soy Ana y mi abuela, esto es real, es mi abuela Ana, y entonces yo de ella recibo como determinados programas, cosas a realizar, por supuesto a nivel inconsciente, ¿no? O de una tatarabuela que no conozco, que nació en una fecha próxima a mi cumpleaños, o a la fecha donde yo nací, o nació en una fecha próxima al momento que yo fui concebida. O sea, se hacen una serie de cálculos y se ve con qué persona, y se encuentra uno con cosas realmente increíbles las similitudes de vida entre la bisabuela que no conoció y la bisnieta, ¿no? Se da mucho también con el tema del bis, ¿no? Y se dan cosas increíbles de similitudes, como que se confirma esto que uno puede decir, bueno, es una hipótesis o es un delirio. De todas maneras, es como muy importante decir que todas estas cosas son solucionables, porque uno habla del conflicto de lo que heredó, de los programas, y todas esas cosas son solucionables de manera no muy compleja, o sea, trabajando con el inconsciente y liberando esas cargas, esos programas que uno trae. A veces la gente se asusta cuando yo digo hipnosis, repito que no es una hipnosis profunda, que las personas no pierden nunca su estar conscientes, saben dónde están, de hecho
hay muchas técnicas que se hacen paradas, o sea que las personas se van moviendo de un lugar al otro, y no, no, en ningún momento, si no quieren decir algo, si no quieren hacer algo, en ningún momento son obligadas, no, para nada. ¿Cuánto tiempo más o menos dura un encuentro de esto? Son entre 2 y 3 horas. Entre 2 y 3 horas. O sea, la persona que está dispuesta a hacer ese tratamiento tiene que saber que tiene que disponer entre 2 y 3 horas aproximadamente. Yo envío un cuestionario donde la gente anota algunas preguntas que yo hago con respecto al momento en que estuvieron embarazadas, qué historias saben o qué les contaron. Que vayan averiguando. Momentos de estrés, todos los datos de familia para armar el árbol lo mejor que se pueda. Y bueno, en base a eso yo armo, antes que la persona venga, me armo una idea de lo que puede ser. A veces no tiene nada que ver, cuando la persona viene vamos para otro lado. Pero a veces hay algunas cosas como para empezar esto que digo yo, que hay que ir buceando entre una cantidad de información muy importante. Entonces no está de más tener un poquito de idea de para dónde ir. Ya repito que no siempre, o sea, la intuición cuando uno está con la persona lo guía, o sea, como que se conectan los inconscientes del consultante y el consultor, y ahí en ese momento, digamos, esa es la magia. Y vos te formaste con alguien en particular, ¿no? Yo hice varias formaciones. Pero hay un libro ahí que mandaste. Claro, claro. La primera formación importante que hice, la hice con Enrique Bourón, que es el que hizo este libro en Buenos Aires durante un año, ¿sí? Él es un argentino que se formó con una línea francesa de codificación. Él vivía en esa época en Canadá y se formó en Francia. Es un investigador muy interesante, o sea, él tiene, aparte de este libro, tiene otros libros de cómo interpretar todo lo que son bacterias y virus, la decodificación de las enfermedades con bacterias y virus. Eso fue una de las formaciones. Después hice una formación con gente de Córdoba, un médico, el doctor Monasterio, que él es naturista, homeópata, y su señora, que ella se formó, que es una persona que es muy conocida en el ambiente, que es Enrique Corbera, que es un español, que fue el que difundió mucho lo que es la decodificación biológica. O sea, yo creo que en América todos nos enteramos de qué se trataba gracias a Enrique Corbera, que fue digamos, él fue el que tomó información de distintos lugares y lo difundió, muy buen difusor. Con él hice la formación completa de decodificación y también hice hipnosis ericksoniana. Y después hice la escuela completa de Humano Puente, que es una escuela, tanto la de Córdoba, que se llama Antroposíntesis, como la de Humano Puente. Lo interesante es que le dan no solo el aspecto biológico, que sería lo de Bourón, que es muy biológico, es muy interesante, pero es muy biológico, sino que les dan también como una dimensión espiritual, ¿no? ¿Te parece que lo de Humano Puente lo dejemos para el próximo programa? ¿Cómo no? Y ahora nos contás cómo te encuentra la gente, cómo te ubica la gente para pedirte un turno, para tener una entrevista. Bien, yo trabajo, como les decía, en un lugar hermoso, en un lugar re lindo. En Dinahuapi, que es donde vivo. Trabajo, digamos, porque me envían un mensaje digo el número de teléfono, 294-462-7206, es mi WhatsApp, me mandan ahí, estoy interesada en hacer biodecodificación, de qué se trata, preguntas, lo que sea, yo lo llamo o nos hablamos, y ahí es donde les mando el cuestionario. Una vez que las personas envían el cuestionario respondido, porque a veces cuesta un poquito, entonces dar un turno y después irlo corriendo, prefiero que no. Cuando tengo el cuestionario completo, ahí les doy un turno y trabajamos, repito, son entre 2 y 3 horas. Después de eso hay un lapso de 40 días donde no se ve, no nos vemos. O sea, no quiere decir que no nos hablemos ni nada, pero quiere decir no se vuelve a trabajar, porque justamente como el trabajo se hace a nivel del inconsciente, para que asiente. O sea, esto es como una... Me están pidiendo que repitas el teléfono. Una revolución, sí. 294-462-7206.
294-462-7206. Tengo una página que se llama La Casita de las Mariposas en Facebook, y si no también soy Anita Pérez en Facebook, o sea, si me quieren buscar Te por pueden ese lado. encontrar. Sí, Y después, bueno, el programa va a estar también en la página de ABTV Bariloche y de Ser Infinito, así que el que quiere lo puede pausar, anota el teléfono. Perfecto, así que bueno, para mí esta es la culminación, no quiere decir que termine acá, pero es la culminación de muchos años de búsqueda. Estoy apasionada con esto que hago, o sea, veo resultados muy importantes en la gente, y la gente encuentra como que es algo que en poco tiempo se ven cambios muy importantes. O sea, bueno es. Como que la gente ha hecho, por ahí, sin menospreciar ninguna terapia, que todas son válidas, y como decían antes, cada uno necesita cosas distintas en momentos distintos, pero muchas personas me han dicho esto, como que han visto cambios muy importantes en muy poco tiempo. Así que los invito al que quiera buscar. Bueno, están todos invitados, sí, toda la audiencia está invitada sí. a comunicarse con Ana. Muchas gracias por esta oportunidad de difundir. No es algo muy conocido, el tema de la decodificación biológica, tiene muchos nombres, pero bueno, básicamente es lo mismo. Uno hace como una integración de distintas escuelas, yo hago una integración de distintas escuelas y todas me han aportado cosas muy valiosas. Y como digo, estoy apasionada con este trabajo, así que puedo decir que recomiendo que lo hagan, a lo mejor no conmigo, pero que busquen esas alternativas. Como digo siempre, cada zapato encuentra, cada pie encuentra su zapato. Sí, como la princesita, la princesita. Cada piecito encuentra su zapatito. Perfecto. Y a veces el mismo zapato no es para todo, pero bueno, la idea justamente de este programa de Ser Infinito es que se den cuenta que es una zapatería muy amplia. Claro, difundir. Hay muchos modelos, muchos colores. Claro, difundir, es muy importante. Cuando son cosas así que por ahí no son tan conocidas, es muy importante difundir. Que la gente que por ahí sienta que como que no tiene, además, ¿no? Claro, que sienta que no tiene alternativas, o que cuando el doctor hablaba hoy, yo me acordaba de un dibujo que vi en Facebook que me impactó, que era un chiste, pero en realidad no es un chiste, que eran como si fueran dos ventanillas, supónganse, dos ventanillas en una estación de tren, una cosa así, y en un lugar decía pastillas, píldoras, operaciones, había una cola inmensa, y al lado decía cambio de vida. Lo vi, me encantó. Y no había nadie. Lo vi, me encantó. No había nadie. Wow, el cambio de vida, digamos, cuando uno sabe que tiene que hacer un cambio de vida, pero no puede, y esto no es juicio, porque cada uno hace lo que puede, va a seguir intentando con pastillas, operaciones y todas esas cosas. Pero hay otras posibilidades que hay que observar y que buscar. Ana, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta nueva invitación. Muchas gracias. Gracias por hacer lo que haces. Bien. Y bueno, estás nuevamente invitada a Ser Infinito. Ahora que perdiste el miedo, estoy más canchera ya. Tal cual. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias realmente por todo. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Este Ser Infinito saluda a tu Ser Infinito y nunca se olviden que todos somos uno. Gracias.